Hola, hola. Fíjense, hubo un errorcito que no tuvo en cuenta. Principalmente cuando trabajamos con superposición, una de las principales cosas que va a pasar cuando apagamos una fuente es que las fuentes de voltaje se vuelven un cortocircuito y las de corriente se vuelven un circuito abierto. Esta es una de las propiedades de la superposición. Entonces vamos a analizar, vamos a hacer el dibujito del circuito de 12 volts. Voy a mantener la fuente de nuevo. Apago estas. Esta aquí de 3 ohms se queda. Esta de 4 ohms igual. Entonces aquí tenemos 4 ohms. Aquí hay 3 ohms. Y estoy buscando I1. Recordemos que estamos teniendo subcircuitos donde vamos a buscar. Tengo muy fuerte la música de fondo, así que lo voy a bajar un poco. Ahí está. Ok. Entonces, lo que estamos haciendo con los subcircuitos es buscar mini, como por decir, mini variables de I1, o sea, mini variables de I en cada subcircuito. Por lo tanto, tengo tres fuentes independientes. Voy a tener tres subcircuitos. La otra vez me preguntaron cuál era el objetivo de superposición. El objetivo de superposición es simplificar un poco más los cálculos cuando tienes, por ejemplo, muchas cosas, muchas cosas de fuentes, muchas mallas. Entonces a veces es mejor usar superposición. Entonces lo que vamos a hacer es separar en cada subcircuito y vamos a encontrar un valor de I. En este caso este va a ser I1. Siempre tienes que mantener la que está acá y le vas a poner I1 correspondiente al circuito que estés trabajando. Entonces, en este caso, esta fuente de acá de voltaje va a actuar como un cortocircuito. ¿Qué significa que va a ser un cortocircuito? Es que vas a reemplazar vas a reemplazar la fuente por un cablecito. Exactamente lo que voy a hacer acá. Aquí es donde iría la fuente, pero yo lo voy a reemplazar por un cablecito. Entonces aquí me quedaría una resistencia de 8 ohms. Ahora bien, aquí en esta fuente de acá, la de 3 amperes es una fuente de corriente. Por lo tanto, esta va a actuar como un cortocircuito, digo, como un circuito abierto. Es decir, que va a quedar así las terminales. Este es que está abierto. Y esta resistencia de 4 ohms se queda igual. Pues el circuito les debió haber quedado algo así. Entonces, como es toda esta parte de acá, esto es un circuito abierto, este está abierto aquí, todo esto de aquí se va a eliminar completamente. Entonces nos debería quedar un subcircuito de la siguiente manera, en el cual deberíamos tener aquí a 8 ohms. Voy a hacer un poquito más grande. 8 ohms, 4 ohms, ¿okay? Esta de 3 ohms, la fuente, bueno, me faltó 12 volts. Deberíamos tener un circuito así, que queda de 8 ohms, 4 ohms, 4 ohms y 3 ohms. Y por acá abajo sería I1. Es exactamente lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Esta parte de aquí, como es un circuito abierto, esto de aquí, estas terminales están en el aire. Como no conectan a nada, yo las puedo eliminar. Es exactamente lo que hice. Entonces, esta resistencia de acá y esta resistencia acá quedan en serie. Ahora sí, están en una misma malla. Si se les complica verlo de esta manera, simplemente lo pueden reacomodar como la resistencia de 8 ohms en serie con la de 4. Ahí, me confundí. Sería la de 8 ohms en serie con la de 4 en paralelo con la de 4. Esta parte de acá, esta resistencia de aquí está unida a esta resistencia de 8 ohms, por lo tanto es la de 8 ohms, se une a la de 4 ohms y queda en paralelo con la de 4 ohms. Por lo tanto el subcircuito aquí iría a la fuente y aquí lo completarías, ¿no?
Entonces esa es la otra forma de verlo, por si se les complica ver que están en serie. Pero estas están en serie. Por lo tanto, yo las puedo juntar, las puedo sumar. Por lo tanto, me quedaría la resistencia de 12 ohms y esto ya tiene más sentido. Queda con la de 12 ohms, con la de 4 ohms y la fuente 12 volts con esta de acá de 3 ohms y por acá pasa I1. Entonces tenemos esta de acá, estas de acá. La simplificación me va a quedar con el subcircuito aquí. Esta de 3 ohms. Aquí la fuente de menos a más 12 volts. Y con la resistencia de 3 ohms acá. También me interesa sacar I1. Desde nuevo los cálculos ya lo sabemos. Simplemente sería la corriente que pasa I1 sería igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje es de 12 sobre 6 ohms porque están en paralelo. El voltaje que está, digo, la corriente que está pasando por todo este circuito es la misma porque es un circuito en serie. Recordemos, la corriente en un circuito en serie es la misma, el voltaje es diferente. La corriente en un circuito en paralelo es diferente, pero el voltaje es el mismo. Entonces, como estos están en serie, la corriente es exactamente igual. Entonces, yo puedo poner simplemente I1 es igual a 12 sobre 6 y la corriente ¿cómo se dice? En la resistencia simplificada, sumada, es la misma corriente que va a pasar. Que sería 12 sobre 6 y esto me va a dar 2 amperes. Entonces, ya tenemos el valor de I1. Vamos a hacer el siguiente subcircuito. Ok. Para el siguiente circuito vamos a trabajar con la fuente de 24 volts. Entonces tenemos así el circuito. Entonces vamos a dejar prendida la fuente de 24 volts. Esta resistencia aquí de 8 ohms se va a quedar acá. Esta de aquí de 4 ohms se mantiene. Esta resistencia, digo, esta fuente de aquí es una fuente de voltaje. Es un voltaje. Esto va a ser un cortocircuito. Voy a reemplazar por una línea. Y acá en el medio esta resistencia se queda igual, que es la que contiene ahora A y 2. Esta resistencia igual se mantiene, que es de 4 ohms. Y esta de acá es un circuito abierto. Recordemos, este es un cortocircuito y este es un circuito abierto porque es una fuente de corriente. Por lo tanto, toda esta parte de aquí se va a eliminar. Si se fijan, todo esto de acá, esto está abierto. Por lo tanto, esto no lleva nada. Esto lo puedo quitar. Entonces el diagrama me va a quedar con esta resistencia de 8 ohms y esta de 4 ohms que van a estar en serie. No sé si lo pueden ver. Imagínense esto, lo voy a borrar porque esto no me va a servir. Y a partir de ahora, las de 3 amperes, bueno, sí los voy a seguir dibujando, solo para que quede claro que es un circuito. Y esto de acá estaría de esta manera. Por lo tanto, si se fijan, esta de 8 y 4 ohms están en serie. Lo pueden reacomodar como tuvieran la fuente acá. Aquí la resistencia de 8 ohms y aquí la resistencia de 4 ohms que bajan, que están en paralelo con la de 4 ohms y que están en paralelo con la de 3 ohms. Es más, se los voy a redibujar para que no quede dudas. No quiero que haya dudas, entonces vamos a dibujarlo. Sería más o menos 24 volts. Simplemente lo único que hice es arrastrar esta fuente hacia acá. Es válido. La hice hacia abajo. Si se fijan, tendrían aquí la resistencia de 8 ohms, la de 4 ohms, 8 ohms, la de 4 ohms, que va a estar en paralelo con la de 4 ohms. Y esta resistencia está también en paralelo. Esta es la de 3 ohms. Por lo tanto, la corriente que yo estoy buscando sería la que baja por acá, que esta sería I2. Pero para que se vea un poco mejor, vamos a simplificarlo un poco más. Y ahorita vamos a llegar a lo que les había puesto. Entonces yo voy a simplificar esta fuente. Esta va a ser más o menos. De nuevo 24 volts. Va a estar en serie con una de 12 ohms.
Y aquí voy a poner ahora la resistencia. Si se fijan, estoy volteando el circuito. Me va a quedar más o menos. Esta resistencia de 8 y esta de 4 están en serie. Por lo tanto, queda 12 ohms. Que están en paralelo con una de 4 ohms. Que están también en paralelo con una de 3 ohms. Y la corriente que estoy buscando por acá es la de I2. Entonces, este es el circuito simplificado del anterior. Siempre pasamos de tener esto a esto y luego pasamos a esto. Aquí lo pueden resolver perfectamente así. Pueden simplemente aquí poner la resistencia de 12 ohms y dejar aquí que la corriente es acá. Pero les estoy poniendo en cómo lo dejó Edson en los ejercicios. Y también siento que es un poco más fácil de verlo de esta manera. Entonces simplemente es la fuente con su resistencia en serie de 12 ohms. Y estas están en paralelo. Por lo tanto, como están en paralelo, las puedo acomodar como sea. Mientras están en paralelo. Entonces estas están en paralelo y estas están en paralelo. Entonces nos queda el circuito de esta manera. Entonces podemos hacer cualquier análisis que ustedes quieran hacer. En mi caso yo voy a hacer mallas. Este va hacia acá y este va hacia acá. Por lo tanto este va a ser I1 y este va a ser I2. Esto quedaría como 24 más 12 I1 más 4 I1 más... ¿Cuánto? Más, digo, más, no, menos I2 debe ser igual a 0. Operamos 24 más 12 y 1 más 4 y 1 menos 4 y 2 debe ser igual a 0. Juntamos términos, 12 y 4 son 16 y 1 menos 4 y 2 es igual a menos 24. Esta es mi primera ecuación. Mi segunda ecuación, recordemos esta es la ecuación de I1. Mi segunda ecuación de I2 es igual a 3I2 más 4, lo voy a poner directo, más 4I2 menos 4I1 debe ser igual a 0. Voy a juntar 3, este es 7, me queda menos 4I1 más 7I2 debe ser igual a 0. Esta es mi segunda ecuación. Con esta mi calculadora. Y aquí la tengo. Okay, entonces esto lo puedo poner en mi calculadora. Una matriz de 2 por 2. Dos incógnitas sería 16i1 menos 4i2 menos 24 menos 4, 7, 0. Me da que I2, que es la corriente que está yendo hacia acá, es lo que me interesa. La corriente I2, que es igual a la I2 chiquitita. Por lo tanto, I2 es igual a menos 1 amper. Ok, y tenemos ahora nuestro segundo subcircuito. Nos falta uno más. Ya tenemos la de I1 que nos dio 2 amperes. Ya tenemos I2, solo nos falta I3 del tercer subcircuito. Ok, continuamos con que nos falta la fuente de 3 amperes, ¿no? Entonces, vamos a apagar todas las demás fuentes que no sean estas. Por lo tanto, esta y esta son fuentes de voltajes, por lo tanto me queda como un cortocircuito. Es decir, que voy a reemplazar esas fuentes con una sola línea. Esta me queda de 8 ohms. Aquí me queda de 4 ohms. Esta de 3 ohms. Por aquí va a bajar I3. Aquí queda la de 4 ohms. Y acá queda un cable. Recordemos cortocircuito. Y esta fuente de acá se va a quedar ahí. Ok, esta de acá es de 3 amperes. 3 ohms, 4 ohms, 4 ohms. Ok, perfecto. Entonces, la verdad, pueden simplificar esto. Pero la verdad, no me veo el caso. Yo creo que simplemente resolvemos esto
por mallas de una vez. Propongo mis corrientes de esta manera. Esta sería I1 y esta sería I2. Y esta malla de acá ya sabemos cuánto vale, son 3 amperes. Por lo tanto, podemos empezar analizando I1, por ejemplo. I1 sería 3 veces I1. 3I1 menos 3 más 4 I1 menos I2 debe ser igual a 0. Esto queda como 3I1. 3 por menos 3 queda menos 9. 4 y 1 menos 4 y 2 debe ser igual a 0. Por lo tanto, juntamos 3 y este era, está, queda 4 más 3 son 7 y 1 menos 4 y 2 debe ser igual a 9. Muy bien, analizamos I1. Vamos a analizar ahora I2. I2 es toda esta malla, por lo tanto sería 8 I2 más 4 I2 menos I1 más 4 I2 menos 3 igual a 0. Me queda como 8 I2 más 4 I2 menos 4 I1 más 4 I2. 4 por 3 son menos 12, es igual a 0. Punto términos, solo hay un 4, 8, 4 y 4. Esto queda menos 4 y 1. 8 más 4 son 12, más 4 son 16. Más 16 y 2, paso este 12 del otro lado. Sumando y me queda esto. Si esto lo pongo en mi calculadora, me va a dar, a ver, pongo aquí 7. Menos 4 es igual a 9. Menos 4, 16 igual a 12. Me da que I1 son 2 amperes e I2 son 5 cuartos de ampere. Pero no me interesan ni I1 ni I2. A mí me interesa I3. I3 está en esta parte de acá. I3 es, recordemos, la corriente que pasa en el medio de todo esto. Es la corriente que está a favor menos la que está en contra. En este caso, la corriente que está a favor es la de 3. Si se fijan, va a pasar por acá. Esta viene hacia acá. Y esta va a pasar por aquí abajo. Entonces esta es la que estaría en contra, que es 3 menos I1. Por lo tanto, I3 es igual a 3. ¿Cuánto vale I1? Menos 2. Esto es igual a 1 ampere. Entonces tenemos ya la otra corriente I3. Por lo tanto, ¿qué nos dice el teorema de superposición? Nos dice que la corriente I es la sumatoria de cada uno de los subcircuitos, de las corrientes de los subcircuitos en ese punto. Si hago memoria, la primera nos dio 2 amperes, la segunda nos dio menos 1 ampere y la tercera nos dio 1 ampere. Por lo tanto, sustituyendo nos queda como 2 amperes menos 1 ampere más 1 ampere. Por lo tanto, I es igual a 2 menos 1 es 1 ampere más 1 ampere y nos debe dar 2 amperes. Esa es la respuesta que se debe de haber llegado. Son 2 amperes, significa que la corriente que pasa originalmente por el circuito aquí es de 2 amperes. Entonces eso es lo que nos dice el teorema de superposición. Y eso era lo que me estaba faltando y por qué los circuitos se estaban tornando muy extraños. Y por qué algunas cosas estaban en serie y otras en paralelo. Porque debían de ser de una forma, pero no encontraba la explicación exacta. Es por esto acá. Recordemos, una fuente de voltaje es un cortocircuito. La fuente de voltaje, cuando apague, por ejemplo, si estoy analizando esta y apago esta, lo voy a reemplazar esta parte de la fuente con un cable. Una fuente de corriente, si la analizo, por ejemplo, acá, cuando apague esta, va a ser un circuito abierto. Es decir, que esta parte de aquí va a tener sus terminales abiertas. Entonces, eso de allá te elimina toda esa malla y puedes trabajar y simplificar las ecuaciones, ¿no? Entonces, esta es la respuesta que deberían haber llegado. Mañana vamos a ver más. Bueno, la verdad no lo vamos a ver como tal, así que va a ser el concursito.
Pero bueno, espero que haya quedado un poquito más claro. Y pues eso es superposición. Un método muy talachoso, no es difícil, es mucha talacha. Y pues el pensamiento de puede parecer difícil, pero una vez con estas reglas acá de cortocircuito y circuito abierto, creo que se vuelve un poco más sencillo. Entonces, nada, eso era lo único que me faltaba y esta ya es la explicación. Entonces, háganle más caso a este video que lo que les expliqué más en la clase porque se me había ido eso. Entonces, esta es la respuesta que deben de haber llegado. Mañana vemos más. Y pues nos vemos. Gracias.